Hermoso, hermoso tema elegiste, Roberto. El sueño del pibe. Nos marcó de pibes, tanto Pugliese como el sueño del pibe. Pero Hermoso. bueno, para futbolista yo no era. Lo tengo a mi nieto. ¿Que tenés un nieto futbolista? No, tengo un nieto hincha de San Lorenzo como el papá y como yo. Ah, mirá. Y la maneja bastante bien, pero todavía le falta, tiene nada más que 10 años. Pero puede ser que alguna vez, aunque sea sin querer, hayamos soñado con esa figura, ¿no? Claro, claro, sí, lo soñamos. Después nos sacaban de la cancha por croto. Porque no dábamos para tanto. Yo me convertí en director técnico del equipo de mi colegio, gracias a eso de que no me daba el cuero para ser jugador. Y tuve suerte, me salió bien. Roberto Grabois, un dirigente, como adelanté, estudiantil, un dirigente político que atravesó gran parte de la historia argentina de los 60, de los 70, de los 80, de los 2000, y que hizo muchos aportes a favor y en contra, como cuando renunciaste al Partido Justicialista por la traición de Pichetto. En realidad renuncié al Partido Justicialista cuando se nombra presidente del partido de Alberto Fernández, al que nunca vi militar en mi larga vida. hablemos. Digo, para Sí, ser sincero, Martín, sí. Nosotros habíamos coincidido contigo, con Gabriel Mariotto y otro grupo, que queríamos elecciones, sistema DON sin piso para todo el país, en todo el territorio, para que así es, surgieran los nuevos dirigentes, las personas elegidas que representaran a sus comunidades, ¿no? así es. La idea de la toma de decisiones por arriba nos pareció mal, ¿no? Y bueno, en eso se ve que coincidimos. Eh, ¿Cómo fue lo de la universidad? Porque fue muy importante para el peronismo. La universidad estaba vedada para el peronismo. Bueno, a partir del año 64, Uh-huh. después de la elección fraudulenta del gobierno de Ilia, que se apoyó en la proscripción del peronismo, y en realidad en el 63, y de las políticas represivas contra el movimiento obrero que llevaron al desarrollo de grandes huelgas con toma de fábricas, etcétera, se empezó a generar un proceso de acercamiento al movimiento nacional. Y coincidió con la explosión de los partidos de izquierda en la Argentina a partir del conflicto chino-soviético y a partir de la influencia de la Revolución Cubana. Uh-huh. Simultáneamente se iniciaba el Concilio Vaticano II en el 61. Sí, por momentos También, ahora se te escucha bien, pero por momentos se apaga, como si pusieras una mano delante de la boca. estoy hablando por el teléfono, Sí. y no sé si a esta distancia me escuchas mejor. Ponételo en la oreja, pues así. Ahora, Ahora sí, bien. bueno, entonces me decía que el estallido en los partidos de izquierda, tanto el Partido Socialista, que se habían puesto en las elecciones del año 61 para senador de Capital, con la figura de Alfredo Palacios y con la bandera de la defensa de la Revolución Cubana, y de la crisis
soviética, que también se precipita Ahí se entre escucha el muy bien. 61 y el 63, Ahí se escucha muy bien. y coincidiendo con el proceso de discusión interna dentro del catolicismo y de la revisión de las posiciones conservadoras de la Iglesia, se fueron generando en el movimiento estudiantil nuevas corrientes, unas surgidas desde el mundo católico, donde la más fuerte fue el integralismo a nivel nacional y en particular en la provincia de Córdoba, y en la capital surgió el FEN, que yo tuve la suerte de crear junto con procesos simultáneos que se dieron en Rosario, en la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Matemáticas, que abarca Ingeniería, Arquitectura y Ciencias Exactas, en Mendoza, que se empezaba a germinar la línea nacional de Mendoza, en Córdoba, que en la Facultad de Medicina se constituyó un núcleo también de línea nacional, y en Tucumán, que estaba FANET, la Federación de Agrupaciones Nacionales de Tucumán. Todo eso constituyó el FEN, ya en una etapa de mayor combatividad del estudiantado, porque no se trataba simplemente de la proscripción electoral, sino de la instalación de la dictadura de Onganía, de su injerencia en la universidad y de la famosa noche de los bastones largos, donde se inicia el proceso que culmina en el Cordobazo con la caída de Onganía, poco de ello, y la incorporación durante todo ese periodo de este sector combativo del movimiento estudiantil al trabajo conjunto con la CGT de los argentinos, liderada por el querido Raimundo Ongaro, acá en Capital, y por grandes compañeros como Cortés en Mendoza, o como López y Tosco en Córdoba. Ahora, y ese fue un Roberto, proceso ¿FEN es el se llamó Frente de Estudiantes Nacionalistas? Frente Estudiantil Nacional. Nacional, Frente Estudiantil Nacional. Sí. Ahora, esos movimientos como el Cordobazo, que fueron la reunión de sindicatos peronistas, de sindicatos comunistas y los estudiantes variopintos, son procesos de masas prácticamente, que después se repiten cuando vos nombrás a la CGT de los argentinos con Ongaro y demás, que voltearon a Onganía como si fuera un papel. Sí, bueno, fue ese proceso desde el ángulo universitario se denomina el proceso de nacionalización y de peronización de los estudiantes. Es un tema que a nivel académico hay cientos de trabajos que desarrollan esto que te estoy diciendo. El surgimiento de la CGT de los argentinos fue en el año 1967 y fue una réplica contra las posiciones del llamado participacionismo sindical, que pretendían un sindicalismo que colabore con la dictadura, una dictadura que pretendía crear una especie de peronismo sin Perón, con el ejército en manos de un dictador, el apoyo de la Iglesia, que muy poco le duró, y el de los sindicatos, que también se resistieron a entregarse a la dictadura. Todo eso permitió que se fuera desarrollando
un gran movimiento de masas en el que se apoyaría Perón para empezar a organizar su regreso, y del que tuve la suerte de participar cuando empezamos a vincularnos los dirigentes de estos distintos sectores que confluyeron en la peronización con el propio jefe del movimiento, encontrándonos con él yendo a Madrid y alentando su regreso. Ahora, a punto aparte, hagamos un capítulo de tu relación con Perón, cómo lo viste, qué hablaban, cómo lo viste que era. Dediquémonos un rato a eso. Lo primero que te quiero decir de mi relación con Perón es algo que contradice el libro de el papá de la compañera de mi hijo, que señala que Perón solamente le decía a mi hijo nada menos que a Rodolfo Galimberti. Eso no es así, es falso. Perón utilizaba la palabra mi hijo con todos los compañeros jóvenes que lo íbamos a visitar. Hagamos un alto, espera. Déjame decir un insert. Cuando vos decís mi hijo, la compañera que acompañó a mi hijo, te referís a Juan Grabois. Yo me refiero a Juan Grabois y a Paula Valmerina, una querida... Una excelente compañera, sí. Y excelente compañera, exactamente. Me refiero a... trato de poner el punto, querido Martín, en que todos los que fuimos recibidos por Perón fuimos incorporados con mucha generosidad al movimiento peronista, y que el estilo de Perón era un estilo campechano, donde todos los, ponele, menores de 30 años que andábamos por ahí, él los denominaba mi hijo. Uh-huh. Y eso fue lo que me transmitió, y me transmitió otra cosa muy interesante, que significó lo que yo llamo en mi libro, mis memorias, un gran dilema ético. Esto se planteó cuando él me ofreció, al ver que yo tenía un grabador, grabar una cinta. Uh-huh. Y en esa cinta, en un determinado momento, yo le pregunto por su concepción del socialismo nacional, que era una consigna que nos unificaba a toda la juventud que se había acercado al peronismo y a la vieja juventud peronista, que ya tenía más años que nosotros en el movimiento, la consigna del socialismo nacional. Y Perón me dijo algo así como: el socialismo nacional, claro, hijo, es algo que yo admiro y veo cómo se practica en Suecia, en los países escandinavos, en la sociedad de bienestar. Claro, esa no era la idea de socialismo que teníamos en aquel momento. La mayoría, influidos por la Revolución Cubana, teníamos una idea más vinculada a los planteos guevaristas y a la organización social de Suecia. Claro. Y cuando yo me retiré a la pensión de la señorita López, que era lo más barato que conseguí para mi estadía de casi 2 meses en Madrid, me cerré en el cuarto y desde la nochecita hasta la madrugada escuché 1 y 100 veces la cinta. Y ahí se me planteó el dilema ético. Dilema ético que no motivó de la misma manera a otros. ¿Qué hacemos? Paso esta cinta y acepto esta concepción
del socialismo nacional, yo voy a ser hombre de Perón. Voy a dejar de lado la ideología previa con la que me acerqué al peronismo. Había otra forma. La otra forma alternativa era dejar solamente donde Perón decía, claro, hijo, y ahí cortar. Bueno, elegí el camino ético para siempre en mi vida, el que me enseñaron mis padres: no matar, no robar, no delatar y honrar a tu padre y a tu madre. Uh-huh. Y esta cuestión casi bíblica también la empleé en una anécdota que te voy a contar ahora. Me dejás respirar un segundo, que fue la relación que me planteó López Rega ahí en Madrid en 1971. Si querés, vamos a escuchar un poquito del segundo tema que elegiste como entrañable, para que te tomes un respiro. Gracias. Pero te voy a cambiar el cantante. En vez de Charles Aznavour, encontré Acércate Más por Nat King Cole. Bueno. También lo amo, también lo amo. Acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así, así, así como besas tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo. No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo sin quererlo tú. Acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así, así, así como besas tú. ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo. Acércate más y más y más, pero mucho más. Bésame así, 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 como quieras tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo. No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo sin quererlo tú. Acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así, así, así como besas tú. ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo. Nat King Cole, Acércate Más, un hermoso tema, inolvidable para nosotros. ¿Estás ahí, Roberto? Sí. Qué lindo tema, ¿no? Qué linda versión también. Muy lindo, muy lindo. Me trae muchos recuerdos. Claro, y está bien. Después de rock and roll, te ponían esto y era para chapar. Para iniciar relaciones más divertidas en lo cuerpo a cuerpo, en el romance. Exacto. No tanto en el compañerismo como en el romance. No, estamos hablando de lo. Hoy vamos a conocer chicas.
Bueno, ahora, perdóname que te haga una interrupción. Se supone que ahora los chicos no quieren morir, quieren vivir, como si en los 70 la gente hubiera querido morirse. Era una expresión vital la política. Era la defensa de la sociedad, la defensa era de los derechos. Era una expresión vital. Pero evidentemente, sin entrar en demasiada polémica, lo cierto es que yo pertenecí a una historia en la cual, cuando yo tenía 19, 20 años, tuve la posibilidad de conocer la prehistoria del guevarismo, porque un pariente de mi madre, secretario general del Partido Socialista Argentino, al cual yo pertenecí hasta los 19 años, el doctor Tiefenberg, claro, organizó en mi casa, que estaba vacía porque mis padres se habían mudado, una de las reuniones de repliegue de lo que fue el EGP, el Ejército Guerrillero del Pueblo, cuyo jefe era el periodista Massetti, fundador de Prensa Latina. sí. Y en el reclutamiento de esa guerrilla había participado un compañero querido, jovencito como yo, de la carrera de antropología, que conocía el camino de los indios y que, bueno, fue muerto por una infiltración y un enfrentamiento que hubo. Y yo escuché en esa reunión, donde sobresalía la voz de un cubano, porque no tenía el pedido de taparme los oídos y porque yo tenía que estar en esa casa de la calle Constitución 1270, departamento 13A, donde había nacido, para atender a algún vecino. Pero yo no sabía de qué se iba a tratar esa reunión, y cuando escuché que se trataba de esto, puse atención y esperaba permanentemente alguna nominación, alguna idea de dinero a su madre, algo vinculado con Dieguito Magiaro. Y bueno, mucho más tarde supe que la voz del cubano, apodado Fury, era la de Fernández Tamayo, que fue muchos años, 15 años ministro del Interior de Cuba. Era un hombre como otros, como los que murieron junto con Massetti, hombres de confianza del Che. Y entonces yo inicié demasiado temprano una reflexión contra el militarismo y el voluntarismo que se transmitía a partir de las posiciones guevaristas. Y entonces mi agrupación se fue desarrollando hacia el peronismo, pero en discusión con los compañeros que más tarde desarrollarían la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que venían de la izquierda, y los compañeros que fundaron a los primeros montoneros, que provenían del nacionalismo católico. Después tuvimos reencuentros muy importantes con muchos de ellos a posteriori de la instalación de la democracia en la Argentina. Pero eso de vivir un poco al límite, de alguna manera nos abarcó a todos los que enfrentamos con nuestra voluntad y nuestro espíritu juvenil a las dictaduras de aquella época. Ahora, también todos los movimientos nacionales estaban muy infiltrados por agentes que respondían a Estados Unidos o a esas organizaciones, digamos, que
que guardaban el status quo de la dependencia, ¿no? Sí, no solo Estados Unidos. Esa fue la época de la Guerra Fría. Y muchas veces nos olvidamos que el conflicto tiene dos partes. Y que evidentemente una cosa son los luchadores, los que entregan su vida juvenil y su sacrificio al servicio de una causa, y otras cosas son los grandes intereses que se juegan detrás de las bambalinas. Eso pasa en todos los conflictos, sobre todo en los conflictos armados. Lo estamos viendo hoy mismo con el tema Israel, donde yo como judío no puedo dejar de llorar a las víctimas civiles que fueron asesinadas por la última incursión en territorio israelí, pero tampoco me olvido, bajo ningún concepto, de las víctimas palestinas, que por ahí evidentemente son mucho mayores. Una masacre no justifica otra masacre, y creo que el único camino, como lo plantea el gran argentino que tenemos como papa, es el camino del diálogo y de la paz para solucionar los conflictos, como en su momento intentó el líder de los palestinos, Arafat, en la época nuestra. Uh-huh. Escucho. ¿Qué sentís cuando lo ves moverse a Juancito, a Juan Grabois? Un orgullo extraordinario, un orgullo extraordinario. Juan, evidentemente, no hay comparación. Juan es un ser muy especial, me ha superado ampliamente. Su sensibilidad, su vocación de poner toda su juventud al servicio de los que menos tienen, es algo muy distinto a la construcción en un sector de la clase media como puede ser el estudiantado. Y esa acción organizativa, serena, durante 20 años de construir cooperativas, como el caso de los cartoneros, o de las costureras, o de los expresidiarios, o de la lucha contra las adicciones, es algo que admiro en mi hijo, a lo cual, si le agregás su capacidad de estudio y de reflexión, lo convierte evidentemente en alguien muy especial. Me dijiste que a veces sale a pescar con su hijo de 12 años. No, eso es una cosa también, bueno, de un repollo no nació. O sea, hay que cuidar a los hijos. Yo tengo 2 hijas extraordinarias. Una es una gran médica que vive en Neuquén y que se dedica a la diabetes infantil. Mirá. Y a la obesidad infantil, con un gran trabajo en los barrios populares. Florencia Grabois de Beltri, la familia Beltri estuvo ligada justamente a organizaciones vinculadas a la lucha armada en mi época, así que mi yerno también está formado en la misma sensibilidad. Y también mi hija del medio, que es Bárbara Grabois, que ya se desarrolla en otro plano, que es el plano de la música, profesora de música. Y bueno, no tengo palabras para agradecer a Dios estos hijos hermosos y solidarios. ¿Pensás que efectivamente el peronismo debería hacer un ejercicio democrático amplio a partir de las épocas que vienen, para que haya mayor participación de los dirigentes locales?
porque es cierto que el peronismo ha tenido una baja de la participación, ¿no? Yo pienso que estamos en una etapa de crisis, en una etapa de decadencia, y que recomponer al movimiento nacional es fundamental para salir de esta situación, una situación que vos lo ligás a la corrupción de personajes como Izarralde, para no nombrar a otros y arruinarte el programa. Vos le ligás a eso, encontrás muchas similitudes con el fenómeno de destrucción del PRI en México. Ajá. Y entonces yo creo que la solución es la vía democrática y la vía del sinceramiento doctrinario. Yo creo que los compañeros que no son peronistas deben estar pensando en peronómetro y en cazar brujas, sino simplemente en su discurso. Si no son peronistas porque asumen la doctrina de Perón con todo su contenido, tienen que constituir fuerzas aliadas en este gran frente que hay que reconstruir. Pero el peronismo como movimiento peronista tiene que tener la continuidad de su ideología, de su doctrina y de su organicidad, que tiene que incluir sin duda también una gran renovación de la dirigencia sindical, que tiene que estar incorporada a la construcción del peronismo, como la juventud y fundamentalmente las mujeres, que han demostrado que las tesis de Evita allá en los años 50 han sido llevadas adelante por esta hermosa juventud del gran movimiento feminista de la Argentina. A mí me impresionó mucho hace poco cuando me enteré que grandes empresas capitalistas operan en China haciendo grandes inversiones y grandes negocios, pero que ninguna de ellas influye en la toma de decisiones de la conducción del Partido Comunista Chino para la política de China. Me impresionó eso. Mira, yo estuve en China. Estuve en China cuando se empezó a abrir el turismo. Uh-huh. Fui en un momento donde ir a China valía 3 veces menos que si hubiera que ir ahora. Y estuvimos casi 2 meses con mi esposa y hicimos 7 vuelos internos. Estuvimos en Pekín, en Shanghái, estuvimos en Xi'an y estuvimos en la zona del Himalaya. En China, el modelo chino es para los chinos. No encontré nada que yo pudiera recomendar, sobre todo en la organización de su Estado, que es un Estado donde el partido, el ejército y la conducción del Estado son lo mismo. Y creo que la idiosincrasia del pueblo argentino, a partir de toda su historia, es una idiosincrasia que tiene mucho que ver con la discusión, con el asambleísmo y con la participación, y por eso creo que la idea de la comunidad organizada, con un Estado descentralizado, un gobierno centralizado y un pueblo libre, es el modelo argentino. Y a los chinos, evidentemente, mal no les va con este modelo, salvo a los disidentes. Así que me quedo con el modelo de Perón. ¿Qué es lo que viste en el modelo de Perón, habiendo estado cerca de él, habiendo estudiado lo que él decía,
reflexionado particularmente, siendo guiado por él más de una vez. Como te decía recién, creo que lo más importante es cuando Perón afirma que hay que hacer lo que el pueblo quiere. Entonces, el gobierno tiene que estar al servicio del pueblo, y el pueblo, organizado libremente como comunidad, como organizaciones libres del pueblo, como la llamaba él, puede tener una amplia participación en la construcción del futuro argentino sin estar encorsetado a estructuras rígidas cuyo mantenimiento exige justificar cierto desguace del Estado para mantenerlas. Ajá. Creo que la idea del pueblo libre es lo central en la doctrina peronista. Y escucharlo, ¿no? Y si no lo escuchás, Está frito. si no lo escuchás, te vota Milei, querido. Qué bárbaro. Qué Te la sencillo pone. que es. Qué Te sencillo llama la que es. atención. Te Qué llama la sencillo. atención, muchachos. Escúchennos. Qué Miren sencillo lo que que pasa. Miren lo que pasa cuando aterrorizás a un pueblo como en Gaza. Salen los negros con los cuchillos. Qué bárbaro, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Qué bárbaro. Tan sencillo que era. ¿Y qué es? ¿Y qué es? Pero ¿sabés lo que pasa? Ojo que yo no me desvinculo de la corresponsabilidad. ¿no? Sí, todos tenemos alguna cosa que ver con lo bueno y lo malo, Sí. ¿no? Desde luego. Lo cierto es que el acceso de la clase media durante la renovación peronista a la estructura de poder que fundamentalmente se convirtió en el aparato, eso, en vez de fortalecer, debilitó al peronismo y nos fue corrompiendo a nosotros en distintos grados. En mayor grado, lo que se quedaron con la cuota parte de las empresas privatizadas. Y como todos sabemos quiénes son y nos hacemos los boludos, no voy a utilizar el programa de mi amigo Martín García para hacer ningún escándalo. Pero todos saben quiénes coordinaron las privatizaciones, quiénes lo trajeron a Dromi, quiénes lo rodearon, quiénes lo avalaron, quiénes aprobaron la legislación vinculada a ese desguace del Estado. Y bueno, y si alguno quiere en particular los nombres, me llama por teléfono. El problema no es solamente los nombres, sino todo lo que no impidieron eso, ¿no? Y tampoco lo cuestionaron públicamente. No, entre los que me incluyo, porque no haber aceptado sentarme en el cuarto piso del Ministerio de Obras Públicas donde se repartía la torta, no me salva de no haber tenido las pelotas de haberlo denunciado. Así que bueno, a todos nos corresponde a veces, la generalidad de la ley en ese caso. A veces en distintos grados, ¿sabes? A veces en el juego uno cree que en algún momento hay alguien que está controlando eso, ¿no? Sí, qué es eso. Déjame descansar un poquito, poneme un tanguito de Piazzolla. Ahí va. Adiós Nonino eligió el querido Roberto Graúez.
Barabara, barabara, barabara. Y se nos va yendo el programa. Qué cosa de alegría que hay adentro de uno cuando observa, ¿no?, la identidad del argentino y la identidad peronista, ¿no? A pesar de tantos golpes. Desde luego, desde luego. Y además, la unidad por la patria va a ganar las elecciones, no me cabe la menor duda. Nos van a dar otra oportunidad. La gente sabe que hace falta una renovación generacional y que hace falta un tiempo para poder lograrla. Así que lo único que les quiero decir a los que nos están escuchando, por mi mail ragrabois@gmail.com les puedo mandar la versión digitalizada de mi libro. Se la voy a mandar a Martín también, porque el guacho me invitó sin leer el libro, pero bueno, es que hace poco que está publicado, son 8 años nada más que hace que lo publicó el Corregidor. Memoria de Roberto Pajarito Graboy, de Alfredo Palacio a Juan Perón. Repetime el mail. Repetime el mail. ragrabois@gmail.com. RA como República Argentina. RA Y Grabois. también estoy en Facebook. Me pueden, por Roberto Graboy, me ubican en Facebook, me lo piden y yo se lo mando a su Gmail. Lo cierto es que ahora lo que me resta es pedirle a Dios que me dé la salud necesaria para escribir el tomo que estoy terminando y poder presentarlo en la próxima feria del libro, donde también lo van a encontrar a Martín García y otros viejos compañeros. Así que los espero a todos más o menos ya por marzo, si es que Dios me da la salud que estoy tratando de recuperar. Y si no, nos veremos en el Comando Celestial a pura joda con el general. Ya te dije que hay un problema, hijo. Muchísimas gracias, Roberto. Un gran abrazo a vos y a todos los compañeros de la Radio Caput. Y felicitaciones por los hijos. Gracias. Fuerte abrazo. Roberto Grabois, un gran dirigente estudiantil, un gran dirigente político del peronismo. Papá de Juancito Grabois, nada más, nada menos. Las familias peronistas, todas unidas, triunfaremos. Y ganaremos esta batalla, porque el pueblo sabe qué ponemos y qué se juega. Y nos va a perdonar las faltas que ha habido, porque fueron hechas por la naturaleza humana. No son inventos de Steve Bannon como estos que andan dando vueltas. Hasta el miércoles que viene, muchas gracias.